estamos hoy con el tema pues de la ejecución de periodistas en México. Este tema tiene su parte pues técnica, su parte de investigación y tenemos en la línea a Armando Rodríguez Luna. Él es coordinador del proyecto del colectivo de análisis y de la seguridad con democracia, el CACEDE, y es uno de los ponentes en el trabajo del Instituto Belisario Domínguez del Atlas sobre la criminalidad y la violencia en México. Y él hizo un trabajo muy importante, creo yo que, caray, debiéramos leer todos, titulado Violencia, Impunidad y Corrupción contra la Libertad de Prensa en México. Armando, ¿cómo está usted? Buenas tardes. Hola, buenas tardes, Roberto. ¿Qué tal? ¿Cómo estamos? Bien, bien, aquí leyendo hoy pues parte de su investigación, en donde señala pues la importancia de la libertad de expresión en el proceso democrático del país y y la importancia que tienen en este el trabajo de los periodistas. ¿Cómo ve esto, todo esto que está pasando hoy con 7 asesinatos, ejecuciones de periodistas en lo que va del año? Pues se confirma su trabajo. Pues mira, es verdaderamente lamentable todo lo que está sucediendo, particularmente este año, aunque como se plantea en el trabajo Sí. que se ha realizado en el colectivo, pues las amenazas contra periodistas se han recrudecido en la última década y la verdad es que este año ha sido terrible la forma en la cual hemos visto como en tan pocos meses se ha atentado de una manera tan agresiva contra la vida de los periodistas, que por principio estamos hablando de seres humanos, eso nunca hay que perderlo de vista. Y en segundo lugar, estamos hablando de personas, de seres humanos que tienen una función fundamental, una función que forma los pilares de lo que podríamos denominar un Estado democrático y de un Estado en donde pues existe la participación y la deliberación política y pública. El periodista es fundamental para poner información, para recabar información, para generar estos debates, para alimentar la información en la sociedad y también demandar mayor transparencia hacia los gobiernos, hacia el Estado. La función del periodista es clave para el Estado de Derecho y por eso es que no solamente resulta lamentable la pérdida de vidas humanas y de personas tan, pues, sobre todo tan fundamentales para el ejercicio periodístico, pero además estamos hablando de periodistas muy reconocidos, estamos hablando de periodistas importantes para la generación de información a nivel local. Y bueno, pues lo que sucedió ayer, particularmente 2 atentados en un mismo día, Sí. y el hecho de que pues Javier Valdés es quizá uno de los periodistas que además de ejercer el oficio era uno de los pocos periodistas de investigación en este país, y eso es una de las ramas del periodismo que lamentablemente se está extinguiendo por el miedo, por la impunidad y por la autocensura que genera estos dos anteriores. Sí, tocan directamente, sus muertes tocan directamente al ejercicio periodístico, ejercicio que usted califica como piedra angular para la sociedad democrática y Así es. dice, una sociedad que no está informada no es plenamente libre. Así es, además estamos hablando que se está vulnerando uno de los derechos humanos más importantes, sin duda alguna la libertad de expresión y por supuesto la libertad para ejercer la prensa tiene que ser uno de los derechos más protegidos en todos los países y México lamentablemente tiene un récord negro en la capacidad para poder generar mecanismos de protección que permitan el libre ejercicio periodístico en el país. Tiene un récord negro también para generar políticas que permitan el ejercicio de la libertad de expresión, porque si bien el periodista es clave para la libertad de prensa, también los defensores de derechos humanos se están viendo altamente agraviados y se están viendo también sometidos a contextos de violencia a nivel local verdaderamente lamentables. Y en este sentido, el Estado mexicano no es capaz de resguardar a unos y a otros.
simple y sencillamente es una ineficacia que ya irrita y que francamente pues se requiere de una colaboración y participación entre organizaciones de periodistas, entre organizaciones de derechos humanos, para poder demandar y exigir al gobierno que tome medidas eficaces. La urgencia es desde hace 10 años, decía, pero se requiere ya que sea eficaz porque es terrible el estado de hechos que estamos viviendo. Pues bien, don Armando, pues le agradecemos mucho los comentarios. Indudablemente el trabajo que usted hace en el Atlas sobre la violencia y la criminalidad en México del Instituto Belisario Domínguez, que puede ser consultado a través de internet y que está bajo el título Violencia, Impunidad y Corrupción contra la Libertad de Prensa en México, es fundamental para entender la labor periodística en México y el momento que estamos viviendo. Le agradecemos mucho de veras su participación y pues lo recomendamos este trabajo. Te agradezco mucho sus palabras, Roberto, y espero que este trabajo y el trabajo que otras organizaciones realizan pues sirva para concientizar también. No solo necesitamos sensibilizar y concientizar al gobierno federal, a los gobiernos estatales para proteger la actividad periodística, también es importante que la sociedad se sensibilice sobre este tema y que entienda la importancia de la labor periodística para la propia vida democrática de la sociedad. Muy bien, pues le agradecemos mucho. Y bueno, nosotros, José Luis, nos vamos. Y pues desgraciadamente este tema va a dar, yo creo que para un buen rato en México.